¿Listos? En 3, 2, 1. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos, sean bienvenidas a este nuevo podcast, La Cara B del Fútbol, en este lugar en donde hablaremos, platicaremos y comentaremos un poquito acerca de aquellos grandes jugadores que, más allá de ser recordados por los goles, por las asistencias, por los grandes trofeos, son recordados, son memorizados y son grandes nombres del fútbol, pero por algo en particular, por algo un poquito más allá que lo llevaron a ser recordados por esa pequeña hazaña, ese pequeño acto, y que el día de hoy y en los demás capítulos estaremos platicando. Así que tráiganse la botana, tráiganse las cervezas, tráiganse las papitas, tráiganse lo que quieran, porque aquí empezamos este podcast, empezamos este nuevo proyecto, lo bautizamos como La Cara B del Fútbol. Yo soy Ernesto Sánchez, no olviden seguirme tanto a mí en mis redes sociales personales como Ernex Sánchez en Instagram, en TikTok, Fútbol de a Peso, y en las redes sociales del canal La Cara B del Fútbol, en todas las redes sociales. Aún estaremos a la expectativa de poder subir ahí unos clips, unos videos para que ustedes también chequen y vean lo más importante que se comenta en este podcast y que atraigamos a más gente para que en el siguiente capítulo podamos ser escuchados, podamos ser oídos por mucha más gente. Pero bueno, gente, sin más preámbulo, sin más guaguareadas, aquí empezamos con este podcast que creo que es este jugador que se está a punto de mencionar, que creo que también ustedes ya lo pudieron haber leído en el título del video, del podcast, es obviamente una leyenda del fútbol por un acto que hizo, por algo un poquito más allá, que se atrevió, se la jugó en un partido muy importante. Claro que sí, señoras y señores, estamos hablando de Antonín Panenka, aquel checoslovaco nacido el 2 de diciembre de 1948, que pasó a la historia por atreverse, por ingeniarse, por hacer algo más allá de tan solamente patear un penal. Lo hizo con una frialdad, lo hizo con mucha cabeza, lo hizo con mucha gallardía, pero aquí estaremos platicando un poquito más adelante sobre ese penal en específico. Pero ahora nos centraremos en el jugador, en quién fue, cómo fue o quién fue Antonín Panenka antes de cobrar ese penal en la final de la Eurocopa de Yugoslavia 1976, en donde obviamente quedaron campeones, pero que ahorita en un momentito estaremos abordando más ese tema. Empezamos, ya lo dije, nació en 1948 y se la pasó casi toda su vida toda su vida futbolística, 15 años casi para ser exactos, en su natal Checoslovaquia, jugando específicamente para el Bohemians, perdónenme ustedes, para el Bohemians 1905, allá en Praga, y que ahí, como les comento, pasó la mayor parte de su carrera. De ahí dio un salto, por así decirlo, a un fútbol un poquito más exigente, si se le puede ver así, el fútbol austriaco, en donde la mayor parte también de su trayectoria, de su etapa futbolística, como se podría decir, a día de hoy su prime futbolístico fue con el Rapid de Viena, en donde fue el único club, de hecho, con el que logró conseguir títulos, y obviamente a nivel nacional con su ya llamada selección Checoslovaquia, en donde ahorita también seguiremos abundando más en el tema. Pero Antonín Panenka, a nivel de clubes, jugó un alrededor de 345 partidos, marcando aproximadamente 140 goles, datos no completamente oficiales. De hecho, fueron los únicos datos que pude encontrar sobre sus partidos a nivel de clubes y sus goles a nivel de clubes. Como ya les comenté, ganó 2 ligas de Austria, fue bicampeón en la temporada 81-82 y en la 82-83, además de haber ganado 3 Copas de Austria. En el
82-83, o sea que ahí ganó el doblete nacional, en el 83-84 y 84-85. Eso nos da un total de 5 títulos a nivel de clubes y un poquito más a nivel estadístico, en nivel de selección. En datos oficiales, jugó 59 partidos, anotando 17 goles. En datos extraoficiales, en datos que también encontré por ahí, pero que no los quiero tomar como oficial, es de que jugó 62 partidos en sí con la selección de Checoslovaquia y anotó 21 goles. O sea, anotó 4 goles más y jugó 3 partidos más de lo que se dice jugó oficialmente. Pero bueno, estos son datos que no tenemos muy claros, son datos que no se tienen a la mano tan fácilmente, que se tiene que investigar, pero bueno, eso son la recopilación de información. Panenka era un jugador al cual era un mediocampista ofensivo, se le podría llamar hoy en día más como un enganche entre el mediocampo y la delantera. Era el jugador en el que casi prácticamente sí o sí tenía que pasar el balón en alguna jugada de peligro. Le gustaba tener el balón en sus pies, le gustaba mover los hilos del partido, mover los tiempos del partido, que él fuera el que diera el último pase para que sus compañeros solamente llegaran a empujar, ya sea con el pie o con la cabeza, el balón. Le gustaba mucho mandar trazos largos. Hoy en día creo que un jugador no es, créanme que no es porque soy del Barça ni nada, pero un jugador que se me parece mucho hoy en día para ponerlos en la actualidad, creo que es Pedri. Creo que Pedri es ese jugador que le gusta mover los hilos, que le gusta tomar el balón, que le puede poner también calma al partido, a pesar de no ser un mediocampista ofensivo como tal. Pedri tiene muchas características que Puskás que Panenka pudo haber tenido en su momento también, o a lo mejor un poquito más por ahí de los 2010, 2015 te podría poner un Mesut Özil, que también era un jugador que movía los hilos del equipo, que era el capitán, además que era el jugador que tenía las ideas un poquito más claras y que a balón parado también pudo hacer mucho peligro para el arco rival. Obviamente Panenka no era el jugador más fino con el balón, no era ese jugador más táctico. Le salían buenos pases, tenía ese timing para poder mandar buenos pases a tiempo, pero que en ciertas ocasiones le podía llegar a fallar. No era tampoco un especialista en tiros libres o en jugadas donde él se podría fabricar el espacio solo. Era más de tocar el balón, de compartir, de recibir y de ver quién podía estar en una mejor posición para él mandarle el esférico. Entonces creo que era un jugador bastante importante y también bastante respetado por sus propios compañeros, tanto de club como con selección. Le gustaba mucho que hubiera buen ambiente en el vestuario, y eso también se puede ver un poquito más adelante con una pequeña anécdota que se comentó ya después de aquel famoso penalti, que ya poquito a poquito nos vamos adentrando a ese momento, porque obviamente después de poner también un poquito el contexto de quién fue Antonín Panenka, en dónde pudo llegar a jugar, también hay que poner en contexto un poquito las competencias internacionales en Europa en esos años, más que nada específicamente en la Eurocopa, porque en la Eurocopa de 1976, allá en Yugoslavia, en la extinta Yugoslavia, solamente a comparación de una Eurocopa como la conocemos hoy en día, con fase de grupos, cuartos, semis, final y partido por el tercer lugar, antes pues había menos selecciones nacionales, y en la Eurocopa de 1976 solamente participaron 4 equipos: Alemania, Países Bajos, Checoslovaquia y Yugoslavia. Entonces solamente era semifinal y final. Obviamente partidos reñidos, partidos con un nivel muy equitativo entre las selecciones que lo competían, pero que al final pues no eran las 24 o más selecciones que hoy en día pueden clasificarse a la Eurocopa. Pero aún así eso no le va a quitar nada de mérito a lo que hizo Panenka aquella noche en Yugoslavia, porque se jugaba la final de la Eurocopa del 76, Alemania, vigente campeona de la Eurocopa del 72, en Bélgica, y actual campeona del mundo del 74, ellos siendo locales, teniendo a una de sus máximas figuras en el arco como Sepp Maier, que a él fue
al que Panenka le anotó ese penalti. El partido fue muy ríspido, fue un partido, la final, estoy hablando de la final de la Eurocopa del 76, fue un partido muy ríspido, fue un partido trabado por momentos, pero que al final de cuentas los goles cayeron, se tuvieron que ir a la prórroga, terminaron 2-2 y por primera vez en las finales de Eurocopa el título se iba a decidir en una tanda de penaltis. Para hacerla todavía más de emoción y para poner un poquito más en contexto todo lo importante que fue ese momento, tanto en la vida de Panenka como en la vida del país en general, como en la vida de todos los que hoy en día nos gusta el fútbol, porque después de ir 2-2, ya con las piernas cansadísimas, con los ánimos a tope, con los nervios a flor de piel también por una tanda de penaltis en una final para definir al campeón de Europa, pues creo que a cualquiera nos puede temblar las patitas de los nervios primero por jugar una final y luego por tener que irse a los penaltis y tú tener que tirar uno de esos penaltis en donde si la fallas, tu selección puede quedarse sin nada. Algo así era el contexto en el que se venía Antonín Panenka. Habían ya ejecutado a Alemania sus 5 penales, había fallado uno, y mientras que la selección de Checoslovaquia ha marcado 4 de sus 4 penaltis, o sea que le faltaba uno a la Checoslovaquia para que le dieran el título, y la vida, el destino, la suerte dijo que Antonín Panenka cobrara ese 5º y último penal para poder darle así un título histórico a su selección. ¿Y qué pasó después? Bueno, creo que ya todos o la mayoría sabemos qué pasó después, pero si no lo sabes o si no te acuerdas, aquí te voy a contar un poquito de cómo fue ese momento, porque Antonín Panenka toma el balón, lo ve, se dirige al punto penal, él ya sabe lo que va a hacer, él ya sabe que iba a hacer ese movimiento, que él simplemente era picársela al arquero, un arquero con la calidad de Sepp Maier, un arquero campeón de Eurocopa y campeón del mundo, que sin duda tiros penales son no el pan de cada día, pero algo que sí debe de tenerlo o debió de haberlo tenido muy bien trabajado, pero que sin duda jamás te lo puedo apostar, se iba a imaginar que el cobro iba a ser así, porque obviamente en un penalti o en un tiro penal, ya sea por falta, por mano, en un tanda de penaltis, lo que sea, hasta en la cascarita se cobra, se dice por ahí el dicho, fuerte, raso y colocado. Ese es como el dicho, ¿no? Que se dice de un penalti bien ejecutado, fuerte, raso y colocado. Es un penalti casi perfecto, o lo más pegado a cualquiera de los dos ángulos, que también ahí es imposible para el portero. Bueno, algo así Sepp Maier era lo que esperaba, esperaba un potentísimo disparo, esperaba que le rompiera el arco en dos, porque obviamente era el último penal, era prácticamente para asegurar el título, pero Antonín Panenka vio el balón, se dirigió al punto penal, lo colocó, dio unos cuantos pasos para atrás, tomó el impulso, tomó la carrera como si le fuera a reventar el arco a Sepp Maier, pero justamente en ese milisegundo antes de que Panenka contactara con el balón, pasó lo inimaginable, pasó lo impensable, simplemente con su botín derecho hizo la que hoy se conoce como la famosa vaselina, solamente le picó el balón por en medio de la portería. Sepp Maier desesperadamente se lanzó hacia su lado izquierdo pensando que era un remate potente. Al final Antonín Panenka convirtió ese penal, lo celebró como el gol de su vida, como el gol que más creo que van a recordar tanto él como su país, ya no hoy llamado Checoslovaquia, pero que sin duda alguna fue un momento histórico, me atrevo a decir, un antes y un después en la vida de los penales, bueno, de los penaltis, por así decirlo, en la forma de cómo un jugador puede, o alguna persona en la cáscara, en la reta, en fútbol profesional, fútbol amateur, en la sub-20, sub-15, cómo cambia ese estereotipo de que el balón tiene que ir fuerte, tiene que ir y que rompa la portería. Aquí fue un toque más sutil y sobre todo un juego mental muy difícil de poder lograr, porque también es jugar con la psicología del portero, porque el portero puede intuir, ya hoy en día hablando más en la actualidad, puede intuir que un penal puede ser a lo Panenka, pero el movimiento del cuerpo, a lo mejor el movimiento de las piernas, a lo mejor el movimiento o con la simple vista de poder o tratar de confundir al rival, creo que es lo que puede ser algo
pues ya muy, muy diferencial hoy en día y que sin duda es una prueba total y completa de pura audacia, pura confianza en sí mismo y sobre todo ese juego mental que se le puede jugar al portero. Y que no sé también cómo fue que sus compañeros lo aconsejaron, si le dijo a alguien, eso no se dice muy bien, porque lo que sí se tiene casi casi con certeza es de que es el portero de la el portero compañero de la selección de Checoslovaquia de Panenka, se quedaban después de los entrenamientos justamente a practicar tiros de penalti y le decía Panenka a su portero que si los fallaba, o sea que si se lo atajaba, cada que se lo atajara, Panenka le iba a comprar ya sea un dulce, un chocolate, una cerveza, un refresco a su portero por pararle el penalti. Entonces así fue como con la cierta, un cierto juego, algún cierto descanso, por así decirlo, post entrenamiento, después del entrenamiento diario, lo llevó más allá a una tanda de penaltis en una final de Eurocopa y que lo logró porque también estaba la otra parte de que el portero, sin saber nada obviamente, se quedara quieto y ahí iba a quedar completamente ridículo y yo creo que hubiera pasado a la historia como pues ¿cómo decirlo? Uno de los peores penaltis pateados en la historia, o sea, de ser uno de los mejores a ser uno de los peores, porque así es el fútbol, puedes ser el mejor un día y después ser olvidado por muchos, o al revés, un día eres nadie y al siguiente día firmas con Adidas, firmas con el Barça, con el Bayern, con el Real Madrid, con el Manchester City, entonces así es el fútbol. A lo mejor a nivel de clubes este jugador no tuvo una carrera tan destacada, pero a final de cuentas es recordado por una de las jugadas con mayor audacia, con mayor creatividad del fútbol en una tanda de penaltis y que hoy en día es un sello personal, inclusive para muchos jugadores. Por ejemplo, el primero que se viene a la cabeza es el Loco Abreu, que él creo que más que nada, bueno, él es recordado tanto por ser el loco por cobrar ese tipo de penaltis así casi siempre y que muchas veces nunca se lo adivinaran y también por ser todo un trotamundos de tener el récord Guinness de más clubes profesionales haber jugado pues en primera división. Entonces también creo que eso me parece muy interesante y que posiblemente este tipo de jugadores se puedan dejar para otros episodios y que ahí se pueda adentrar un poquito más en la vida, porque recordamos, por ejemplo, que el Loco Abreu jugó creo que en 4 o 5 equipos aquí en México, incluyendo Tigres, Cruz Azul, Dorados, Celaya, creo que también llegó a jugar. Entonces, pues ese tipo de jugadores, ese tipo de historias son las que esperamos contar aquí, son las que queremos que ustedes escuchen, queremos que ustedes nos acompañen cada emisión, cada vez que salga este podcast, ya sea por YouTube, por Spotify, en los clips también que se pueden llegar a hacer, pero bueno, a mí ya en lo personal me parece que Panenka fue un revolucionario total de la forma en cómo tirar los penaltis, es algo que nadie se imaginaba que iba a ser y que hoy en día cada vez que alguien cobra un penalti de esa manufactura, se recuerda y se nos viene a la mente a Panenka cobrándolo en la final de la Eurocopa de Yugoslavia de 1976 contra Sepp Maier, un portero campeón del mundo, claro que sí, porque no es cosa menor, tuvo que jugar con su mente, tuvo que jugar con la forma en cómo pensaba, lo que él podía predecir, entonces me parece algo total y completamente increíble lo que hizo, algo que sin duda va a trascender generaciones tras generaciones, porque no creo que este tipo de penaltis se vayan a dejar de patear, lo veo muy difícil porque pues aparte de que es un recurso, pues también tiene ese toque de belleza, ese toque de sutileza y casi que es hasta poético cuando sale un tiro penalti un tiro penal a lo Panenka perfectamente. Se me viene, por ejemplo, uno de los más recordados, aquel de Zinedine Zidane en la final de la Copa del Mundo del 2006, que le mete gol a Buffon, después a la postre terminaría perdiendo esa final, pero un momento así, cobrar un penalti de ese estilo, pues creo que también hay que tener mucha cabeza y muchos pantalones para poder hacerlo. Jugadores, por ejemplo, ya mencionamos como Loco Abreu, como Lionel Messi, como Andrea Pirlo, como el propio Iniesta, también en algún momento Luis Suárez, Sergio Ramos, no sé, muchos jugadores han replicado ese estilo de penal y que a muchos les ha funcionado, a muchos otros no. Recientemente un penalti a Sergio Ramos aquí en la Liga MX jugando con Monterrey, me parece que se lo atajó
se lo atajaron queriendo picar el balón. Entonces hay veces en las que funciona, hay veces en las que no, hay veces en las que quedas como un ridículo, hay veces en las que quedas como un héroe. Afortunadamente esa fue la historia para Antonín Panenka, que bueno, ya también para cerrar un poquito su historia después de lo que ya se ha hablado de este gran futbolista, es de que se retiró en 1993. Ese año le puso fin a su carrera y hoy en día es actual presidente del club, podría decirse del club de sus amores, del Bohemians 1905. Entonces ahí lo va llevando por buen camino. Creo que ya cumplió los 77, 78 años. Entonces esperemos nos dure mucho tiempo más para que lo sigamos recordando. Y bueno, el momento o el día en el que no esté, aún así va a seguir siendo recordado por ese gran penal. Y algo no menos importante, recordar que en el 2014 fue galardonado con el premio Golden Foot Legends, un premio que da una revista allá en Mónaco. A partir del 2003 la empezó a dar. Hay grandes personalidades que ya tienen ese premio. El último en el 2024 como jugador en activo fue Lautaro Martínez, pero que también a partir ya del 2003 condecoran a jugadores ya retirados. En ese caso, en el 2003, como jugador en activo fue Roberto Baggio, el hombre que murió de pie, y como leyendas fue galardonado Maradona, Eusebio y Just Fontaine. Cada año van galardonando a más, y en el 2014 como jugador en activo fue galardonado Andresito el Fantasmita Iniesta, y como parte de una de las leyendas galardonaron a Antonín Panenka. Entonces también cuenta con ese reconocimiento. En aquella en aquella Eurocopa del 76 también fue incluido en el mejor 11. Y pues bueno, ¿qué más se puede decir de este jugador que va a ser recordado por aquella acción, aquella tanda de penaltis, y que pues vaya, sin duda alguna nos dejó con esa emoción, nos dejó con ese buen sabor de boca como primer capítulo también? Entonces esperen muchos más capítulos así. Con esto prácticamente ya estamos cerrando este gran capítulo, este primer gran capítulo, la presentación ante ustedes, tanto de mí, de su servilleta, como del podcast en sí, donde les comento, les repito, vamos a contar historias, vamos a profundizar o tratar de profundizar un poquito más en la vida de aquellos jugadores que se van a tocar en estos próximos capítulos. Y bueno, sin más, espero les haya gustado esta historia, espero les haya gustado cómo se formó el legado de Antonín Panenka, qué fue lo que hizo un poquito más allá de aquel penal. Y pues bueno, no olvides suscribirte, no olvides darte like, no olvides compartirlo, no olvides comentar, no olvides repostearlo, todo lo que se puede hacer hoy en día, agregarlo a tus historias, no sé, pero sobre todo revienten el botoncito de likes, revienten el botoncito de suscripciones. Activen también las notificaciones para que les lleguen aquí en YouTube la próxima vez que se suba el contenido audiovisual en podcast, en Spotify, y en todas las plataformas de solamente audio. También espérenlo. Y pues bueno, sin nada más, nos vemos en la próxima.